Vamos a comenzar esta reunión. Vamos a comenzar esta reunión contando alabanzas al Señor, el Salmo 68. Un salmo que nos anima, nos invita a cantar al Señor. Dice la palabra de Dios: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad, alegres, a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Pues vamos a cantar este salmo para la gloria del Señor. A Dios cantad un nuevo canto, pues maravillas realizó. Su diestra y su brazo santo a la victoria lo llevó. Dios ante todos ha mostrado su portentosa salvación y su justicia revelado a vista de toda nación. Ha hecho ya el Señor memoria para la casa de Israel de su grande misericordia y su verdad que es siempre fiel. Todos los fines de la tierra han llegado a contemplar la salvación que con gran gloria nuestro Dios logró realizar. A Dios canta toda la tierra, en alta voz salmos cantad. Salmos cantad a Dios con arpa voz de canción dad, mostrando grande alegría, con trompeta mucho aclamad, y con sonidos de bocina, ante el Rey Santo Jehová. Brame el mar y sus habitantes, el mundo y los que en él están. Batan las manos las corrientes, montes tengan felicidad, pues Jehová la tierra vino, y a nuestro mundo juzgará con gran justicia y derecho, administrando su equidad. Amén. Amén. Bien, vamos ahora a presentarnos delante del Señor, orando y invocando su nombre sobre nosotros, sobre esta reunión. Vamos a orar. Sí, Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por que podemos ahora acercarnos a ti, Señor, para darte esta adoración, Señor, para alabar tu santo nombre. Señor, queremos presentarnos a ti, Señor, alegres, como hemos leído y cantado, Señor, en tu palabra, alegres por estar en la presencia del único Dios verdadero, el Señor, el Salvador. Te damos las gracias porque tú eres, como hemos visto, quien has mostrado tu salvación, Señor, a vista de todas las naciones. Tú has, Señor, hecho una gran salvación, una portentosa salvación, enviando tú, tu Hijo, al mundo. Él, pues siendo el Hijo eterno, vino a nosotros en carne y se hizo entonces en su humanidad obediente y hasta la muerte de cruz,
habiendo obedecido perfectamente durante su vida, entregó esta vida, Señor, en ofrenda, en sacrificio por el pecado. Señor, pues te damos las gracias porque Él murió, Jesucristo, Él resucitó, y de esta manera, Señor, Él ha conseguido victoria sobre la muerte. Él también, Señor, ha conseguido también la victoria sobre el diablo, Señor, y sobre, Señor, la condenación que pesa por el pecado, Señor, y esto por su muerte en la cruz. Y te damos las gracias porque nuestro Señor Jesucristo también, ascendido a los cielos, Él está rogando por los suyos, rogando por su pueblo, los creyentes a los cuales Él ha amado desde antes de la fundación del mundo, y ruega por ellos. Y sabemos que tenemos este mediador por nosotros, a los creyentes. Te damos muchas gracias al Padre nuestro por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y Señor, pues venimos a ti también en confesión de nuestros pecados, sabiendo que nada podemos hacer si no es por tu gracia y misericordia. Perdón, Señor, te rogamos, y que nos limpies de toda maldad. Rogamos al Señor Dios nuestro que tú bendigas esta reunión, Padre, que el Señor Jesucristo nos dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Señor. Pues que Él esté presidiendo esta reunión por el Espíritu Santo, y que podamos nosotros gozarnos en tu presencia, gozarnos, Señor, en tu palabra, y podamos, Señor, salir fortalecidos en esta reunión, Señor, fortalecidos en el hombre interior. Rogamos también por los que están ausentes, Señor, que tú sabes los motivos y las causas de cada uno. Pedimos que tú los guardes de todo mal, Señor, en esta hora, y que también ellos puedan estar también en esta hora con tu bendición en comunión, Señor, guardados por ti. Pedimos, Señor nuestro, también por nuestras familias, Señor, que tú las guardes, que tú las bendigas, en especial a aquellos miembros de nuestras familias que todavía no te conocen, que todavía no son salvos, Señor, para que tú también en misericordia los puedas llamar a la salvación. Señor Dios nuestro, pues a ti miramos, Señor. Queremos dar esta reunión que sea para la gloria tuya. Queremos exaltarte por encima de todas las cosas. Queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Muestra de tú, Señor, a nuestros ojos. Muéstranos, Señor, también tu palabra. Muéstranos, Señor, también te rogamos el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien podamos contemplar cara a cara, Señor, y también, Señor, ser transformados de gloria en gloria. Señor Dios nuestro, pues te presentamos todas estas cosas. Sobre todo pedimos la bendición, Señor, sobre la porción de tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo nos hable, Señor, nos dé la libertad al hablar, y a todos nosotros también, que tú bendigas a tu palabra en nuestra vida, Señor, para que podamos nosotros vivir conforme a tu voluntad. Señor, no solamente siendo oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Señor, muéstranos tu voluntad, Señor, para que nosotros te sirvamos, para que nosotros vivamos para ti. Que tú nos hables también a cada uno, según nuestra condición, según nuestra necesidad. Oh Señor, que el Espíritu Santo utilice, Señor, con poder tu palabra entre nosotros hoy también, Señor. Te presentamos todas las cosas, y alzamos a ti nuestra mirada, alzamos a ti nuestro corazón, seguimos en adoración a tu bendito nombre, Señor, y que todo, que lo hecho, todo lo que se va a hacer, redunde para tu mayor gloria en medio nuestro, Señor. Pues te lo pedimos todas las cosas en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos ahora a pasar a la palabra del Señor. Vamos a tener una lectura en la epístola de Santiago, la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el versículo 1. Vamos a leer pues desde el versículo 12. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. La semana pasada veíamos acerca de la enseñanza del decreto de Dios, que Dios pues gobierna la historia, Dios gobierna el universo, Dios gobierna nuestras vidas según un plan que Él se propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Entonces veíamos, tiene que ver acerca de la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, que no improvisa y no está al remolque de nuestras acciones ni de las acciones de los hombres, sino que Él tiene todo previsto y tiene el control desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto, esta enseñanza acerca del decreto en la actualidad no es que sea, por así decirlo, muy popular, ¿no? Que digamos, la gente tiende a pensar por encima de todo en el hombre y por encima de todo en la libertad, ¿no? Lo que le quita, digamos, el interés acerca de esto, lo que le aleja de recibir esta enseñanza acerca del decreto es la libertad del hombre. Hoy día en la gente, en la sociedad, lo que se promociona, lo que se vive es prácticamente una idea de libertad, yo digo, en la práctica, prácticamente absoluta, ¿no? Una libertad absoluta para que uno pueda hacer con su vida lo que quiera, ¿no? Sin pararse a pensar si esto está bien o si esto está mal, afecta a los demás o no. Es, digamos, la libertad absoluta. Soy yo quien decido mi vida y, bueno, es mi interés lo que tiene que estar por encima de todas las cosas, ¿no? Está esa famosa canción, no sé si la conocerán. Era una canción de que cuando yo era niño, ya se cantaba, el cantante Nino Bravo, que dice: libre, libre, como el sol de la mañana yo soy libre, como el mar, ¿no? Bueno, eso es una canción que a mí se me ha quedado en la cabeza desde niño, porque este era un cantante que estuvo aquí en España, fue muy famoso a principios de los años 70, y eso fue pues un gran éxito suyo antes que pues este cantante sufriera un accidente de coche y se muriera. Bueno, el caso, pues esta canción que dice, ¿no? Libre, ¿no? Libre, que es un canto a la libertad, y fijémonos las imágenes que utiliza, ¿no? Libre como el sol de la mañana, ¿no? Libre como el mar, ¿no? Es muy bonito, muy poético, sí, pero si nos damos cuenta es algo engañoso, porque el sol es libre para irse por el universo por donde quiera. Él tiene un lugar y de ese lugar no se mueve, él tiene una órbita y ahí está. O el mar, ¿no? Pues el mar no tiene la libertad para salirse de los límites que el Señor le ha puesto. Entonces el mar, lo siento, tampoco tiene libertad, ¿no? Son, pues sí, imágenes bonitas, pero no son nada reales. Pues es lo mismo también, como vimos la semana pasada, con este concepto de la libertad de que yo puedo hacer con mi vida. Sí, es una especie de espejismo, pero que en la realidad no, la gente no es libre de esta manera. Aunque la gente piensa que sí. A la gente pues sigue cantando esta canción y sigue pensando que es libre. Vale, pues muy bien. Ellos piensan que pueden hacer con su vida lo que quieran, ¿no? Sin importarle si está bien o no, incluso sin importarle si ellos lo pueden hacer por naturaleza o no. Fijémonos, ¿no? A dónde llega esto de la libertad, ¿no? Está esto del matrimonio homosexual, ¿no?
Entonces yo quiero ser libre para casarme con un hombre o una mujer con una mujer, pues sin importar que, pues por naturaleza esto no puede ser. No te puedes casar con alguien para tener hijos, porque eso es el matrimonio, ¿no? Casarte para tener hijos, etcétera. Entonces es algo imposible por naturaleza. Bueno, pues dicen, no importa, yo me caso o los adopto. O yo me caso y ahora, como la ciencia lo permite, pues una madre de alquiler y pues somos como los demás. Entonces vemos que es querer ser libre por encima de lo que uno es. Por encima incluso de sus capacidades, de lo que uno por naturaleza es, ¿no? Entonces, fijémonos, esto es para lo que a la gente le parece que está bien. A la gente lo que le parece que le gusta o disfruta, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa, por el contrario, con las cosas, digamos, que están mal? Por ejemplo, un criminal, comete un crimen espantoso. Entonces, ¿qué es lo que miran? Pues entonces te voy a decir, no, mira, es que es una persona que tiene un trastorno tal, y esto pues es porque, bueno, el hombre fue maltratado, o la mujer fue maltratada en su infancia, o porque tiene una herencia genética, y entonces, lo que te vienen a decir entonces que él estaba determinado para que él cometiera ese crimen. No podía hacer de otra manera porque estaba inscrito en sus genes, por así decirlo. Con lo cual vemos aquí la contradicción. Para lo que me parece bonito, aunque no lo sea, pero lo que me parece bonito, pues casarme con quien sea, etcétera, etcétera, pues entonces yo soy libre para hacer lo que quiera. Si yo hago algo malo, pues entonces yo estoy completamente determinado y no puedo hacer de otra manera también. Con lo cual vemos que, bueno, es así como la gente piensa. Es así como la gente piensa hoy día. Y vemos, no es pensar a la manera de la Biblia, porque la enseñanza de la palabra de Dios es completamente diferente, como vamos a ver. Completamente diferente porque ciertamente pues pone en su lugar tanto, pues digamos, la soberanía de Dios, como también nuestra responsabilidad. También pues, sí, ¿en qué sentido somos libres? Pero ¿en qué sentido no hay una libertad del hombre? Vamos a ver esto, sobre todo esta tarde, acerca de esta, digamos, tratar el concepto de la libertad, ¿no? La libertad de mi voluntad, ¿no? Lo que se ha llamado a decir el libre albedrío, si es que esto existe verdaderamente o no, y en qué sentido lo tenemos que comprender. Bien, pues entonces vamos a empezar volviendo aquí lo que nos hemos leído aquí en la carta de Santiago, en estos versículos. Si lo leemos y meditamos acerca de ello, claramente nos está aquí diciendo, nos está negando, pues que los hombres estén, por así decirlo, determinados para el mal. ¿En qué sentido? Está hablando aquí, vemos en el versículo 13, en adelante, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Vale? Bien, pues entonces vemos, aquí nos está negando que niega que Dios sea quien fuerce a uno a pecar, ¿no? No es Dios quien obra en él, no es Dios quien lo tienta, no es Dios quien por su espíritu o de otra manera él pues está obrando en él para que él peque, no, es él, es su propia concupiscencia, que es sus propios deseos, para él eso le atrae y entonces él lo hace. Entonces vemos, no que está hablando de los genes, no está aquí hablando de que se lo han maltratado de pequeño, no está hablando ahora pues los razonamientos de la gente, está hablando de Dios, pero está diciendo, no, Dios no es quien causa o fuerza u obliga a alguien a pecar, sino que él lo hace por su propia voluntad. Y es por su propia voluntad. Y pensemos que estamos hablando del Dios Todopoderoso, es la fuerza mayor, por así decirlo. ¿Qué mayor, digamos, causalidad puede haber? ¿No? ¿Qué mayor fuerza en el universo puede haber
que fuerce a alguien, ¿no?, a hacer algo. Pues en este caso no, Dios no fuerza a aquel a pecar. Dios no fuerza, Dios no obliga. Entonces, el pecado de cada uno es el pecado que cada uno hace. El pecado que de cada uno de nosotros hacemos es el pecado que cada uno de nosotros hemos hecho. Y del cual nosotros cada uno somos responsables. Entonces, esto es, ya decimos, de la mayor importancia. Porque esto que hemos visto, cuando dice aquí, Dios no tienta a nadie, Dios no fuerza a nadie a pecar, pues podemos transponer esto a Génesis capítulo 1, capítulo del 1 al 3, ¿verdad? Cuando se nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre. Entonces podemos transponer esta misma enseñanza a este pasaje, ¿verdad? Dios no fuerza a nadie a pecar. Entonces esta misma enseñanza también pues tiene cabida, ¿verdad? En Génesis capítulo del 1 al 3. Adán pecó, por supuesto, sabemos la historia. Adán pecó en Edén. Y bueno, ese pecado, hemos de pensar, por supuesto, todas las cosas que acontecen están dentro del decreto de Dios. Entonces, incluso el pecado de Adán, pues Dios lo incluyó o permitió en su decreto. Pues, ¿para qué? Pues para que también redundara para su mayor gloria. No fue tampoco, por así decirlo, un accidente. Pero esto no significa que Dios forzara a Adán a pecar. Dios no lo obligó, porque es que él, Adán, era verdaderamente libre. Él sí que era una persona verdaderamente libre en aquel entonces. Pensemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, pues se nos dice que el hombre fue creado, dice, a imagen y semejanza de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces se nos dice también que señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Dios. A imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios lo creó de manera pues que pudiera reflejar a Dios. Dios es un Dios justo, santo, bueno. Entonces creó al hombre a la imagen de Dios. Entonces, ya para empezar, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Que la manera como Dios creó al hombre reflejaba algo de los atributos, ¿no? En parte los atributos de Dios. Bien, también lo mandó, pues hemos visto que llenara la tierra y que se multiplicaran, que procrearan, tuvieran descendencia, que gobernaran sobre los animales del campo. Todo esto pues está en el versículo, bueno, al final del capítulo 1. Y bien, pues después en el capítulo 2 también pone a Adán en el Edén, en el paraíso, y le da como tarea ocuparse del jardín, el trabajo. También le da pues la ocupación de poner nombre a los animales. Entonces, todas estas cosas también glorificaban a Dios. Entonces, estaba pues perfecto, pero además de todo esto, pues Dios también entra en un pacto con el hombre. Vemos aquí en el capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, era inocente, entonces no había cometido ningún pecado, por lo tanto, él no estaba, digamos, sujeto a nada, pero le da este mandamiento para probarlo. No comerás de este árbol. Y añade una promesa, porque, en este caso una advertencia, si comes ciertamente morirás. Y Adán podía permanecer sin pecado. Adán podía seguir cumpliendo ese mandamiento. Él pues podía haber continuado sin pecar.
sin transgredir el mandamiento. Y si lo hubiera hecho, si no, o mejor dicho, si no lo hubiera transgredido, ¿qué hubiera pasado? No hubiera muerto, ¿verdad? Porque Dios le había añadido este mandamiento con la promesa. Si no transgredía, pues entonces él continuaría viviendo. Podría haber alcanzado, por lo tanto, la vida eterna, si nunca hubiera, pues, transgredido el mandamiento. Pero lo transgredió, lo sabemos, rompió, por lo tanto, este pacto. Pero, vemos, no es porque Dios le haya forzado a pecar en absoluto. En el capítulo 3 vemos, aparece la serpiente, que es el diablo. Era, pues, astuta más que todos los animales del campo. Y fue él quien lo tentó. Lo tentó el diablo, sí, pero lo tentó cuando también la mujer, en el versículo 6 dice, vio que el árbol era bueno y era deseable. Y entonces vemos lo que decía Santiago, ¿no? La concupiscencia, ¿no? Le atrajo, ¿no? Y le atrajo la idea de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Llegar a ser como Dios. Pues entonces, eso es lo que le llevó a pecar. Pero no porque Dios le haya forzado. Sí que Dios lo creó de manera que podía caer, pero no lo había creado de manera que estuviera obligado a caer. Bien, pues entonces esto es importante. Vemos, él, antes de pecar, Adán podía no pecar. Tenía la libertad para resistir y decir no. Pero él, por su propia voluntad, sucumbió. Adán sí que tenía, en este sentido, libre albedrío. Él sí que podía decir, no, yo no lo voy a hacer. Voy a seguir, pues, el mandamiento de Dios, voy a seguir siendo fiel. Tenía la libertad para resistirse. Pero el problema es que no lo hizo. Muy bien, con lo cual vemos, el hombre en su origen no es que esté hecho de manera que haya una fuerza cósmica, sea el universo, sean los genes, sea el destino mismo, ¿no? Entre comillas, que lo obligue, ¿no? Eso en el origen, ¿no? Como Dios creó al hombre, ¿no? Entonces esto es también bueno tenerlo presente, porque tenemos la tendencia a pensar, pues, en el fatalismo, ¿no? El fatalismo, nuestra cultura es el destino, ¿no? Bueno, claro, ya estamos a este lado de la caída de Adán, ¿no? Estamos ahora a este lado, pero da igual, digamos, la mentalidad del fatalismo no piensa en Adán, no piensa en Eva, no piensa en la creación. Piensa, en una fuerza, digamos, que me arrastra y yo al final no soy responsable de lo que hago. Y es mi destino, ¿qué le voy a hacer? En el fondo esto del destino es una buena excusa. Es una buena excusa porque te lavas la mano y dices, no, yo no soy responsable de lo que he hecho. No, a mí me han hecho así, la vida me ha hecho así, mi padre me han hecho así, el gobierno me ha hecho así, la escuela, los profesores me han hecho así, todo el mundo me ha hecho así, pero yo no he hecho nada, digamos, nada malo. Digamos, yo soy una víctima de todo. Esto es la manera de pensar también, como decimos, ¿no?, del fatalismo, y la vemos, es como la gente normalmente piensa de sí y piensa de la vida. Entonces vemos, ¿no?, que era completamente distinto esto a cómo Dios creó al hombre. Ahora bien, como hemos visto, el hombre pecó. Y esto, en un sentido, cambió completamente para él todas las cosas. Porque él había sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Él había sido creado inocente y justo, ¿sí? Pero vemos que esa caída le comportó que trajo consigo que él inmediatamente, pues, primero, pues, se dan cuenta, vemos aquí en el capítulo 3, que estaban desnudos. En el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vemos, ya empezaron a tener vergüenza el uno del otro, con lo cual ya, digamos, esa relación inicial entre Adán y Eva, entre el hombre y su mujer, ya se estropeó, ya empezaron los problemas. Ya también el hombre, cuando vino Dios, se escondió de Dios. En el versículo 8, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Se escondieron. Y entonces, bueno, esa libertad que tenían con Dios, esa comunión que tenían con Dios, ya la perdieron, ya se escondían, ya no solamente el hombre y su mujer, sino con Dios.
Y entonces ya vemos, la comunión con Dios ya se rompió en aquel entonces. Y bien, pues entonces vemos además que ya empiezan a responsabilizarse unos a otros, a echarse la culpa de unos a los otros, ¿no? Pues Dios dijo primeramente a Adán, ¿no? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y Adán, entonces el hombre respondió, fue la mujer. Ha sido la mujer que tú me has dado, vemos. En el fondo le está culpando a Dios. Es la mujer que tú me has dado la que me ha hecho a mí pecar, la que me dio del árbol y yo comí. Y bien, pues entonces también a la mujer, pues igual, que es lo que has hecho. Y bueno, la culpa, vemos, a la serpiente. Entonces, el hombre a la mujer a la serpiente, ¿no? La serpiente, pues ya ahí se quedó, ¿no? Pero vemos, es echarse la responsabilidad, la culpa cada uno en el otro. Y pues en esas estamos. Además de esto, pues vemos que esto comportó la maldición de la tierra. Maldita será, dice Dios aquí en el Génesis 3, la tierra por tu causa. Y entonces eso pues dice que va a traer para el hombre que con el sudor de su frente coma pues el pan de la tierra. Y que después vuelva a la tierra, es decir, se muera, cumpliendo así lo que había dicho en Génesis 2. El día que comieres, ciertamente morirás. Y a la mujer, pues dice, con dolor, pues dará salud. Y el deseo tuyo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bien, pues vemos que la tierra fue maldita, el hombre fue echado del huerto de Edén. Puso Dios un serafín, un ángel, querubín, en el versículo 4, que con espadas ardientes estuviera revolviéndose por todos lados para impedir que volvieran otra vez al lugar donde habían estado, pues en inocencia, en santidad, en justicia, en comunión con Dios, en comunión unos con otros, de una manera perfecta. Bien, con lo cual vemos, eso fue algo grave, pero no se quedó ahí, porque vemos que el pecado realmente corrompió completamente al hombre. Lo vemos ya pocas hojas después, ¿no? Lo primero que vemos es que Caín mata a Abel, ¿no? Caín mata a su propio hermano por celos, porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín. Se levantó en el campo y lo mató, el primer asesinato. Los descendientes de Caín, vemos que si Caín mató a su hermano, pues hay descendientes que dice aquí en el capítulo 4 que a un varón maté por mi herida, a un joven por mi sangre. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec será en verdad 70 veces 7. Y vemos, esto va de mal en peor. Y la tierra, vemos, se corrompió, y la tierra fue llena de violencia. Y el hombre, pues vemos que llegó al punto que dice aquí en Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vemos lo que dice ahora, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos, todo pensamiento, todo propósito, era de continuo, es decir, siempre, sin interrupción, solamente el mal, es decir, no solamente en parte para el mal, algo para el bien, no, solamente el mal. Vemos que el hombre que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que estaba pues en esa situación idílica en Edén, pues ahora está en esta situación de continuo solamente el mal. Bien, pues vamos a resumir, porque esta es la condición que nos presenta la Biblia del hombre después de la caída. Podemos leer en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, acerca del hombre. En el capítulo 14, en el Salmo número 14. Es una porción que después el apóstol Pablo va a utilizar en la carta a los romanos, va a citar en la carta a los romanos el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces vemos, esto es la condición de los hombres siempre. El hombre es así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables,
no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos, vemos, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Se corrompieron completamente. Como hemos visto en Génesis 6, se corrompieron por el pecado. El pecado pues fue una enfermedad que les llegó a corromper completamente. No es solamente lo que vemos ahí en Génesis 6. Vemos en adelante que lo ha llegado a corromper completamente. Porque ese pecado que cometió Adán y Eva no fue solamente un pecado personal de Adán y Eva, sino que se transmitió a toda su descendencia, a todos sus hijos. En el Salmo 51 leemos esto, en el versículo 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado hemos sido concebidos, en pecado por lo tanto nacemos. Esto es por lo tanto que el pecado que cometió Adán no fue solamente pues el pecado de Adán. El pecado de Adán se ha transmitido, ¿sí?, a todos sus descendientes. Y como pues Adán era el primero de la humanidad, se ha transmitido a todos sus descendientes, ¿no? Me comentaban que, en un pueblo de Andalucía, pues, se dieron cuenta que había una fuente en el pueblo y ese agua, pues, aunque la gente la seguía utilizando para beber, iba allí y, pues, llenaba sus botellas, sus garrafas para casa, pero se habían dado cuenta que estaba contaminada. Entonces, pues, empezaron ellos a buscar de dónde podría ser el foco de esta infección. Y, bueno, pues entonces retrazaron todo el cauce, digamos, del agua, hasta que encontraron en las montañas el lugar donde nacía la fuente. Y era allí donde había un cadáver de un jabalí. Y entonces, digamos que el agua entonces de la fuente, desde su mismo origen, se había corrompido. Daba igual que la hubieras cogido 5 metros más allá o en el pueblo más allá, ¿no? No es entonces a la mitad del camino, no. Es en el mismo origen. Toda ella estaba corrompida. Y es así igual con el pecado de Adán. Es en el mismo origen. Afecta a todos y corrompe completamente pues al hombre. Pero no solamente lo corrompe, sino que además estamos, digamos, de su parte, todos los hombres. Todos los hombres, digamos, estamos del bando de Adán, por lo menos ante los ojos de Dios. Esto vemos que el pecado de Adán nos es contado, nos es atribuido. Leemos esto en la carta a los Romanos, sobre todo, en Romanos capítulo 5. Palabras, pues, del apóstol Pablo. A partir entonces podemos leer en el versículo 12. Está hablando del pecado de Adán. Versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por el pecado de un solo hombre. Y vemos ahora, a partir del versículo 15, esto más en detalle, como es así, que Dios nos atribuye ese pecado. Dios nos lo considera como nuestro. Es decir, que formamos parte del mismo equipo, ¿verdad? Formamos parte del mismo grupo ante sus ojos, ¿no? Dice, porque Él es nuestro Padre, claro está. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y dice, con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, vemos, el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación de todos. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, otra vez, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia
y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y esto es importante, por la desobediencia de uno, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, es un lenguaje, digamos, incluso legal, es un lenguaje, digamos, que Dios atribuye, considera, imputa este pecado de Adán a su descendencia. Bien, pues así por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, considerados como justos, les imputará justicia. Con lo cual, pues vemos, no es solamente la corrupción, también es digamos, nuestra posición, por así decirlo, legal delante de Dios de condenación por el pecado de Adán. Esto es en cuanto al pecado con el que nacemos. Pero claro, este pecado, digamos, es la semilla. Después este pecado se hace planta, y la planta da frutos. Y los frutos son los pecados que cometemos, ¿verdad? Entonces, nosotros, por supuesto, todos los pecados que cometemos, hemos visto en Santiago, es porque el pecado, digamos, nos atrae, porque el pecado nos seduce. Esto es nuestra propia concupiscencia, es la palabra que la Biblia habla para nuestras propias pasiones pecaminosas, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, ya sea la avaricia, ya sea, pues, lo que nos mueve a pecar. Entonces pecamos por nuestra propia voluntad, pecamos por nuestra propia naturaleza, por lo que somos, ¿verdad? Y bien, el pecado, lo que pasa es que no es una cosa que, bueno, pues estás comiendo una mancha, está cayendo una manchita, bueno, pues te lo vas a la cocina, coges el trapo, lo mojas, te la quitas y ya está, es casi lo mismo, ¿verdad? No es eso. El pecado, hemos visto, un solo pecado, el de Adán, lo que ha traído consigo. El pecado nuestro no es una cosa, digamos, que una pequeña manchita, ¿no? No sé, de quitar, ¿no? De quitar y poner, ¿no? No. Esto corrompe completamente. Y a nosotros, pues, ¿qué es lo que hace? Que nos esclaviza. Nuestro propio pecado nos esclaviza. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, pues, es el Señor Jesucristo mismo que lo dice. Y se lo dice a judíos, a gente en principio religiosa. No eran ateos, no eran pues que iban por pensando que eran los reyes del universo, en principio. Pero él les dice, de cierto os digo que aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Cuando cometemos un pecado, nos volvemos nosotros, nos ponemos bajo ese pecado y nos volvemos al final esclavo del pecado. Esclavo del pecado, es decir, que no podemos dejar de realizarlo por nosotros mismos. Que nos esclaviza. Que no podemos nosotros dejar de vivir sin hacerlo, sin pecar contra Dios. Y esto no significa, por lo tanto, que estemos, por así decirlo, obligados o forzados por Dios para hacerlo. Acordémonos, esto es por nuestras propias concupiscencias, es por nuestro propio pecado. No vale decir, no, mira, yo, pues, vemos, soy esclavo, pues, no puedo hacerlo de otra manera. No. Sí, eres esclavo, pero es porque te gusta. Este es el problema. El problema es que, como dice también Jesús en el mismo Evangelio, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 40, el problema es, y esto es también la esclavitud del pecado, que no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis, dice Jesús, venir a mí. Y antes, en el Evangelio de Juan también, capítulo 3, versículo 19, vemos lo que dice, que esta es la condenación, que la luz, que Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué es la esclavitud del pecado? ¿Qué te gusta el pecado que haces?
que te gusta cometerlo, te gusta hacerlo, y por eso lo sigues haciendo. Nadie te, por así decirlo, te fuerza, eres tú, te gusta, nos gusta. Esto es en cuanto al pecado. Y, por supuesto, también el problema de la esclavitud es que no te es posible librarte por ti mismo. No te es posible librarte por ti mismo del pecado. Nadie, por lo tanto, puede por sí mismo dejar de ser esclavo del pecado y ir a Jesucristo, por ejemplo. Leemos en Juan capítulo 6, también en las palabras de Jesús mismo. Vemos, si alguien pues objeta todo esto, está diciendo que Jesucristo se equivoca, ¿verdad? En Juan capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitará en el día postrero. ¿Vemos? No quieren venir a Cristo porque no quieren. No quieren porque aman más las tinieblas que la luz. Pero es que tampoco pueden. Ni pueden ni quieren. Ni quieren ni pueden. Entonces están en esclavitud. Esclavitud voluntaria, sí, pero esclavitud. Y ellos no se pueden librar de sí mismos. Entonces, en este sentido, no hay libre albedrío. No hay libre albedrío en el sentido de que uno, por sí mismo, pueda dejar de ser pecador. Uno por sí mismo pueda dejar de pecar. Uno por sí mismo pueda venir a Jesús. Uno por sí mismo pueda amar a Dios. Uno por sí mismo pueda servirlo a Dios. No hay libre albedrío en ese sentido. El libre albedrío lo tenía así. Lo tenía así. Pues Adán, ¿no? Antes de pecar. Pero nosotros en ese mismo sentido no. Hombre, tengo yo libertad, pues, para ir a tal sitio o no ir. Para irme de vacaciones a la playa o a la montaña o quedarme en casa. Soy yo quien decido. Y nadie pues me obliga. En ese sentido sí, pero estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de venir a Cristo. Estamos hablando de dejar el pecado. En este sentido no hay libre albedrío. No podemos dejarlo hacerlo sin que se obre en nosotros, sin que nos fuercen a ello. Aquí sí que tenemos que ser forzados por Dios. Para pecar no, pero para venir a Cristo sí, que tenemos que ser forzados por Él. Entonces, si resumimos todo lo que estamos viendo, bueno, el mundo pues tiene sus historias y tiene sus maneras de decir las cosas, ¿verdad? Si el mundo nos viene y nos dice: mira tú, a ti lo que te pasa es que tú eres una víctima, ¿no? A ti lo que te ha pasado es que todo lo que te ha ocurrido es, que te han obligado, pues, por ejemplo, no sé, a ser alcohólico, ¿no? En cierto sentido, todo el mundo ha tenido problemas en su vida y eso lo ha podido inducir a esto o lo otro. Vale, bien. Pero has sido tú. Has sido tú. He sido yo quien ha cometido el pecado por su propia decisión, por su propia voluntad. Nos engañan, por lo tanto. Si nos dicen: no, tú eres una víctima, y nosotros, bueno, pues lo dejamos. No. No tenemos que, digamos, echar la culpa sobre los demás, ¿no? Eso, y como hemos visto, lo hicieron Adán y Eva. Pero si nos dicen a sí mismo que tu pecado entonces, bueno, no es tan grave, tienes, digamos, libre albedrío, tú puedes dejarlo si quieres, pues también te engañas, ¿no? Porque vemos, el pecado no es una cosa tan ligera, el pecado no es una cosa tan banal, el pecado es lo más terrible que ha habido, que ha existido. Una enfermedad mortal, ¿no? Y no vale, pues entonces, remedio, digamos, de pensar: bueno, tú lo puedes hacer, ¿no? No sé si se han enterado acerca de la muerte de este hombre, el fundador de Apple, ¿no? No sé si se llama Jobs o Jacobs, o no sé. Bueno, el fundador de Apple era, pues, digamos, la compañía de informática mayor del mundo. Y entonces se ha muerto joven, 50 y pocos años, pues, de un cáncer de tiroides. Entonces esta semana ha salido en la prensa que, bueno, pues al principio, cuando se lo diagnosticaron, pues él, digamos, rechazó el tratarse el cáncer, porque él recurrió, digamos, a sus propias filosofías,
Él pensaba que no pensando en el cáncer, pues el cáncer desaparecería. O que él podría quitarse el cáncer pues sin pensar en él, ¿no? O pensando que él ya estaba sano, ¿verdad? Un poco mágico, ¿no? Pero vemos, es el pensamiento al final de que yo por mi propia voluntad, yo voy a quitarme el cáncer. Por mi propia voluntad, vemos, esto es ya lo llevado al máximo, ¿no? Por mi propia voluntad yo me voy a quitar el cáncer solamente diciendo, no existes y ya estás. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues evidentemente que el cáncer avanzó y cuando ya pues se tuvo que tratar ya se había extendido por todo el mundo. Pues entonces, de igual manera, si nosotros nos quedamos pensando, no, yo con mi propia fuerza yo puedo dejar el pecado, yo con mi propia fuerza yo me puedo librar de esto es una manchita, me la limpio yo cuando quiera. Pues eso es el problema que te va a impedir ir verdaderamente a la solución, a la sanidad, a la verdadera sanidad del pecado. Porque, decíamos, sí, Jesús dijo, sí, en Juan capítulo 8, que en capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado es. Pero vemos lo que dice en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que nos libra del pecado? El Hijo Jesucristo. Jesucristo. ¿Cómo nos libra Jesucristo del pecado? Pues tomando Él el pecado sobre sí. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para tomar sobre sí el pecado. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, el que no conoció pecado, lo podemos leer, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dios, al que no conoció pecado, esto es, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo tomó sobre sí el pecado, vemos, esta cosa tan horrible que es el pecado, lo tomó él sobre sí. Y entonces él, al morir en la cruz, él lo que estaba haciendo era presentar, digamos, su vida en ofrenda, en expiación por el pecado. El pecado necesita ser castigado por un Dios santo, por un Dios justo. No puede dejar el pecado sin más. Pero entonces él lo cargó sobre su Hijo Jesucristo. Él era inocente y él era justo y él era santo, pero él se puso del lugar de los pecadores para que los pecadores pues no recibieran castigo y para que los pecadores, por lo tanto, pues pudieran verse libres del pecado. Pues esto es lo que nos viene a decir la palabra. Lo único que nos puede librar es Jesucristo. El único que nos puede librar es Jesucristo. Y lo único que tenemos que hacer es entonces ir a Él. Humillarnos a nosotros mismos, no nosotros a nosotros mismos pensar que nos vamos a librar. Él es el único que nos puede librar. Y hemos de clamar verdaderamente a Él. Y hemos de confiar en Él, ¿verdad? Esta justicia que Él hizo, nosotros la podemos hacer nosotros solamente por la fe. Bien, pues vemos que a quien hace todo esto, quien se humilla delante del Señor, quien clama a Dios, quien confía en el Señor, pues, bueno, a quien lo hace, dice Jesús, quien viene a mí, yo no lo echo fuera. Por lo tanto, no hemos de quedarnos fuera nosotros mismos si no estamos en Cristo, si no tenemos esta fe en Él. Si lo hacemos es por nuestra propia voluntad. Entonces, tengamos al Señor, nos humillemos delante de Él, clamemos a Él y confiemos en Él para justicia y para salvación. Amén, porque así sea. Amén. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias pues, por tu palabra. Señor, por Jesucristo, el único que nos libra de la ira, el único que nos da la salvación, la vida eterna.
Señor Dios, pues te pedimos que nuestra mirada esté fija en Él y que tú nos liberes, Señor, verdaderamente del pecado, nos hagas libres para servirte en novedad de vida. Señor, pues que pueda vivir Él, el poder, Señor, Él pueda vivir en nosotros por el poder del Espíritu Santo y nosotros podamos vivir una nueva vida para tu gloria. Señor Dios nuestro, te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo, dándote gracias. Amén. Para apagar esto, no sé. Sí, un poco grande. De lo profundo clamo a ti, oh Jehová. Dice el versículo 3, si los pecados mirases, ¿quién de los humanos quedará en pie? Pero perdona ha sido y es cerca de ti, para que muy temido seas del hombre. Así, vamos a cantarlo para la gloria del Señor. De lo profundo clamo a ti, oh Jehová, Señor de los humanos, mi voz ven a escuchar, tu oído esté atento a mi doliente voz y al angustiado intento de mi suplicación. Si al fin los pecados mirases en verdad, Señor de los humanos, ¿quién en pie quedará? Pero perdón ha sido y es cerca de ti, para que muy temido seas del hombre así. En Dios yo he esperado, mi alma espera en Él, siempre me he confiado en su palabra fiel. Espera, Dios, mi alma, más que van a esperar a la mañana al alba, la guardia en la ciudad. Que Israel en concordia espere a Jehová, porque misericordia y gracia en él están, abundante y no poca, redenciones con él, de culpa y falta toda, redimir a Israel. Señor Padre nuestro, pues miramos a ti, Señor, a tu gracia y a tu misericordia. Señor, por nuestro pecado, Señor, ¿quién puede estar delante de ti? Pero redención hay delante de ti por tu Hijo Jesucristo, porque Él pagó el rescate, Él pagó el precio del pecado. Te alabamos, Señor, por ello. Que tú, Señor, pues te apiades, Señor, de nosotros, nos ayudes, Señor, a poner esta mirada, esta confianza solo en tu Hijo, en tus promesas de gracia, y también en que tu poder obre en nuestra vida para, Señor, ser restaurados, para que también, Señor, pues seamos la imagen tuya en nosotros se vuelva cada vez más clara, más nítida, Señor nuestro, para que restaures, Señor, toda la obra que el pecado, Señor, ha traído a nuestras vidas. Señor, que nos hagas libres para servirte, para que, Señor, resistiendo a la tentación, Señor, y al pecado, podamos vivir vidas santas para tu gloria. Te presentamos pues estos motivos. Te presentamos nuestras familias, Señor. Te pedimos a tu bendición sea sobre ellas en esta hora.
y que tú nos guardes a todos de mal. Te presentamos también el día de mañana, el culto que hemos de realizar, Señor, mañana a la tarde, Señor, que sea con tu bendición y podamos, Señor, pues tener tu presencia y tu palabra, que tengamos una verdadera bendición, Señor, en el día de mañana, Señor, con tu presencia, tu palabra, Señor. En fin, Señor, te lo presentamos todas las cosas y ahora pues te pedimos que nos despidas, Señor, sí, con tu paz y con tu bendición y nos acompañe, Señor, y estemos en, Señor, tu comunión. Señor, te lo presentamos pues todas las cosas y oramos todas las cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias. Amén.